Listo, entonces este tema de los eclipses es un tema muy, bastante interesante. Digamos que dentro de algo que nos recuerdan los eclipses es que en astrología todo es cíclico. Nuestra vida es cíclica y por ende la astrología lo refleja. Entonces los eclipses son justamente una representación muy visual y didáctica que tiene el cielo de hacernos ver precisamente esa ciclicidad. ¿Por qué? Porque digamos que para ciertas, en ciertos fechas, que ya vamos a ver cómo y por qué se dan los eclipses, ciertos momentos para ciertas personas, un eclipse es algo del que no pueden simplemente hacer la vista a un lado. Entonces, de alguna manera, un eclipse es una representación muy, yo como lo diría, muy didáctica de hey, el universo y el cielo es cíclico. Listo. Entonces, no existía la astrología tradicional, todavía la astrología no era estudiada para cada persona, sino la astrología era de alguna manera mundana. Entonces, en la astrología mundana se hablaba de que el sol era el gobernante, se habla de que el sol era el gobernante y la luna era el pueblo. Entonces, en épocas antiguas se decía que cuando había un eclipse solar, algo le iba a pasar al gobernante y en un eclipse lunar algo iba a pasar con el pueblo. Ahora todo eso se iba como un poco adaptando a la realidad actual y ahora estudiamos cartas propias y entonces ahí el enfoque es diferente y tiene otra enfoque. Entonces, un eclipse, según la Real Academia de la Lengua, es la ocultación total o parcial de un astro por imposición de otro cuerpo celeste. Viene del griego eclipsis, que quiere decir desaparición o abandono. Eso también nos da un poco algunas pautas. Y un eclipse, en este caso lunar o solar, porque son los únicos eclipses que nosotros podemos ver desde la Tierra, no quiere decir que no existan otro tipo de eclipses en el universo. Son una alineación del Sol, la Luna y de la Tierra. Un eclipse solar, en un eclipse solar, primero que tiene que ser en una luna nueva, y lo que pasa es que la luna impide el paso de la luz solar a la Tierra. Es decir, está el Sol, está la luna y está la Tierra. Entonces la luna se pone en medio entre la Tierra y el Sol y hace la sensación de taparlo. Ahora, ¿cómo es que la luna, siendo un cuerpo celeste relativamente pequeño, puede llegar a tapar al Sol? Es porque las matemáticas del cielo son perfectas y la proporción de tamaño y distancia del Sol y de la Tierra es que el Sol es 400 veces más grande que la Tierra y está 400 veces más lejos. Entonces, de alguna manera eso nos da el efecto de que de que la Luna tape al Sol, ¿ok? No quiere decir que lo tapa realmente, porque eso no sucede, sino que desde nuestra visión de la Tierra, ese movimiento hace que lo tape. Entonces, hay varios tipos de eclipses. En los tipos de eclipses solares existen los totales, que es cuando se tapa completamente y solo se mira la corona del Sol. Existen los eclipses anulares, que es cuando tapa casi toda la superficie, se coloca en el centro, pero aparece todavía un anillo como de luz. Y los parciales, que es cuando se tapa una partecita, ¿no?, del Sol. Ahora, los eclipses lunares, en cambio, la Tierra es la que se interpone entre el Sol y la Luna. Entonces están el Sol y la Luna, y la Tierra se interpone, y eso hace ver como que se oscurece como que se oscurecería la Luna. Los eclipses oscurece a la Luna. Ajá. La Luna entra en la zona de sombra de la Tierra. Esto solo puede ocurrir, en cambio, en luna llena. Y los eclipses lunares se dividen a su vez en totales, parciales y penumbrales. Y dependen de si la luna pasa en todo o en parte por el cono de la sombra proyectado por la Tierra.
o si solo lo hace por la zona de penumbra. Entonces, para hablar de los eclipses tenemos que hablar de los nodos lunares. ¿Qué son los nodos lunares? Los nodos lunares son puntos matemáticos que están marcados por la intersección entre el arco lunar y el arco solar. Esta es la eclíptica, que dibuja el movimiento del Sol. Hablamos siempre en astrología desde una visión geocéntrica, es decir, que como que nosotros estamos en el centro mirando todo lo que ocurre. Eso no quiere decir que el Sol gira alrededor nuestro, por supuesto que no, pero sí que nosotros miramos como que el Sol gira alrededor nuestro. Entonces, en la eclíptica, digamos, el movimiento que realiza el Sol visualmente alrededor de la Tierra. Y aquí está la otra órbita de la Luna, en cambio, alrededor de la Tierra. Estos dos movimientos se cruzan en dos puntos matemáticos. Estos no son planetas, estos no son estrellas, son puntos astronómicos, puntos que se calculan. La órbita de la Luna está inclinada a 5.9 grados respecto a la eclíptica. Y por eso es que existen estos puntos de corte, porque si no hubiera esta inclinación, no se cortaría. Entonces, existen estos dos puntos de corte y que representan el nodo sur y el nodo norte. Ustedes deben haber visto en sus cartas natales estos símbolos. Muchas veces solo lo dibujan, en las cartas solo se dibuja por defecto el nodo norte, pero existe este otro que se llama el nodo sur. Para hablar un poco más de los nodos, a los nodos se los llama la cola y la cabeza del dragón. Así es como se los llamaba antiguamente. A la cabeza del dragón, que es el nodo norte, se le llama caput draconis, perdón, y el cauda draconis, que es la cola del dragón. La cabeza del dragón, el nodo norte, es el lugar donde se toma alimento, tal cual, digamos, hablando como justamente desde la simbología de usar un dragón o un animal. Desde el nodo norte es de donde tomamos y la cola es por donde excretamos, por donde sale. Cuando el sol o la luna se acercan a los nodos, el poderoso dragón se traga la luminaria creando un eclipse. Esto es lo que se pensaba en la antigüedad, que este dragón, cuando se acercaban el sol y la luna, como se lo tragaba y creaba un eclipse, porque ya no se veía, tanto la luna en la noche como el sol en el día. Los nodos no están fijos y retrogradan sobre la eclíptica. Esto también es importante de notar, que los nodos no son fijos, sino que van en movimiento de retrogradación. Y por esta razón es que no están fijos en un par de signos del zodiaco, sino que van cambiando de signos del zodiaco. Este cambio se da cada 18.6 meses aproximadamente. Es decir, que los nodos estarán en un par de signos por más o menos un año y medio aproximadamente. Eso es una aproximación. Y el ciclo total de que se da la vuelta, que dan la vuelta a los nodos, es de 18 años y medio, 19 años aproximadamente. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto de los 19 años, 18 años, 19 años? Es porque los retornos nodales en nuestras cartas pueden ser unas fechas bastante interesantes e importantes. Luego vamos a ir viendo un poquito de eso. Aquí vemos una ilustración muy antigua sobre la cabeza, caput, y cauda, la cola del dragón, cómo se coloca aquí en esta ilustración. Aquí está sobre el eje fijo y bueno, se le ve aquí a la cabeza y a la cola, ¿no?, del dragón. Ahora,
¿Qué es necesario para que se dé un eclipse? Para que se dé un eclipse es necesario 3 puntos. El primer punto es que debe existir o una luna nueva o una luna llena. Eso es básico. Ahora, ¿por qué no tenemos eclipses todos los meses si todos los meses tenemos lunas nuevas y lunas llenas? Aquí viene el segundo ingrediente. El segundo ingrediente es que la luna nueva y la luna llena deben darse en los signos donde están los nodos. Y el sol debe estar en los signos donde están los nodos. Entonces, ese es el segundo componente. El sol debe estar en el signo donde están los nodos, la luna debe haber en ese mes, hay una luna nueva, hay una luna llena, y entonces puede haber una luna nueva y puede haber una luna llena, y entonces ahí es cuando tenemos el segundo ingrediente. Y el tercero es que deben estar a una orbe de 19 grados de los nodos. Si están un poco más lejos, entonces ya no existe un eclipse. Entonces hablamos de que hay una conjunción entre la luna, el sol y los nodos. Hablando un poco más de este tema, en este momento, bueno, solo también vamos a ver, acabamos de salir de los nodos, del nodo del eje Géminis-Sagitario, con Géminis en el nodo norte y Sagitario en el nodo sur, y estamos actualmente en el nodo Tauro-Escorpio. Esta es una carta donde se puede ver, por ejemplo, esta sería una carta de una persona que nació en un momento, que nació con un eclipse. ¿Por qué? Porque el sol y la luna están cerca del nodo. ¿Ok? Aquí habría que calcular nada más esto y habría que ver si en efecto nació en eclipse o nació cerca de un eclipse. Pero así es como se ve, digamos, en una carta de una persona. Si es que la luna estuviera más cerca, sería mucho, mucho mejor. Pero así se vería en el caso. Esta persona, por ejemplo, tiene nodo norte en cáncer, es una persona de cáncer y la luna, bueno, la luna ya está casi en Géminis. Entonces, esto es como a nivel astronómico, a nivel un poco más científico. Pero, ¿qué pasa simbólicamente con un eclipse? Y aquí es donde al inicio cuando entré a la sala escuchaba de qué pasa con los eclipses. Recordemos los símbolos que están involucrados. Entonces está involucrado el sol, que representa nuestra esencia, nuestro ser, nuestra identidad. Está involucrada la luna, que representa los instintos, el pasado, el mundo emocional, la zona de confort, la memoria. Y está involucrada la tierra. ¿Qué representa la tierra? El presente y el presente y la encarnación, lo que estamos viviendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en un eclipse? Se alinea mi pasado con mi verdadera identidad y con lo que vine a hacer. Eso es lo que pasa durante un eclipse. Porque estos tres factores se colocan uno frente al otro. Inclusive, cuando es un eclipse solar, que son los más representativos, digamos así, los más fuertes, cuando hay un eclipse solar, lo que pasa es que la luna, mis instintos, mi pasado, mi zona de confort, tapa mi esencia, mi identidad, y desde donde yo lo veo. Entonces, lo que pasa regularmente con el tema de los eclipses es que existen necesidades necesidades de cambio, que pueden ser internas o que pueden ser también traídas como factores externos. Por ejemplo, puede ser que durante un eclipse, se habla mucho de que durante un eclipse una persona puede llegar a la vida de uno con un mensaje, y ese mensaje es el que uno va luego a desarrollar durante el tiempo. Como habíamos hablado, los eclipses se dan sobre un eje de signos durante un año y medio aproximadamente. Entonces van a irse dando estas alineaciones durante ese tiempo
en el signo donde están los nodos y en la casa donde están en nuestra carta natal. Ahí es cuando para cada uno de nosotras y nosotros es diferente, porque puede que yo tenga, todos tenemos el eje Tauro-Escorpio en algún lugar de nuestra carta, pero todos lo tenemos en distintas casas. Por ejemplo, puede que yo lo tenga en eje de la casa 3 y la casa 9, o puede que lo tenga en la casa 1 y en la casa 7. Entonces, ahí hablamos de que ahí es cuando las experiencias pueden ser múltiples. Obviamente que a las personas que el eclipse, donde ellos viven, el eclipse se ve de manera, de manera más completa, digamos, un eclipse solar, el tema de las personas que vivían o viven en Argentina o vivieron en Argentina durante el tiempo del eclipse solar del 2019, obviamente que para esas personas el efecto es incluso mucho más fuerte, porque están inclusive en la zona donde se estaba dando la alineación y donde se veía la alineación. Pero para todos y todas, en realidad existe esta alineación. El tema del tiempo que dura. Ahora, ¿cuánto dura una experiencia cuánto duran estas experiencias? Entonces, estas experiencias de los eclipses, como les había dicho, un eclipse solar dura 3 minutos máximo el tiempo que se cubre el sol. Pero, de acuerdo, ahí hay muchas teorías, pero una de las teorías dice que por cada minuto que tomó el sol en tapar, perdón, que la luna tapó al sol, se habla de que el eclipse tiene un efecto de, por cada minuto, un año. Entonces hablamos de que si el sol es tapado por 2 minutos, entonces el efecto de esa alineación en donde se vaya a dar tiene un efecto de 2 años a partir de lo que ocurre. En el tema de los eclipses lunares, tiene una duración de 3, puede durar hasta 3 horas el eclipse, pero los efectos son un poco menores. Esto por aquí. Listo. Ajá. Ahora, hablando un poco del tema de por qué son estos 18 años. ¿Por qué son estos 18 años? Se habla, existe una forma que le hicieron los babilónicos, hablamos de años 2000 a 3000 a 5000 antes de Cristo, en las que ellos anotaban las repeticiones cíclicas de las observaciones que veían en el cielo. Y el ciclo que más repiten en el ciclo de Saros es basado en un modelo geocéntrico y un Saros contiene 6.585.3 días que vienen a ser 18 años. Por eso se habla de que toda que nuevamente para que los nodos regresen a su punto original toma 18 años. Eso es del ciclo de Saros y que es importante saber de dónde viene y cuál es la razón de los 18 años y luego de los 18 meses. No es si se pueden ver, no es un tiempo exacto del cambio de ejes nodales, porque muchas veces los ejes se ponen estacionarios o incluso retrogradan o avanzan más rápido. Entonces eso depende, a veces no puede ser. Otra cosa que es importante hablar es que los nodos representan temas, y por eso retrogradan, representan temas que tienen que ver con el pasado, tienen que ver con características, del pasado. Sobre todo el nodo sur, pero el nodo sur precisamente determina el contrario, que es el nodo norte. Hablamos de que el nodo sur, acá voy a poner otra vez la ilustración hasta acá. Ok. Hablamos de que el nodo sur, en astrología tradicional, se habla de que el nodo sur, la cola del dragón, es maléfica. Así es como lo dicen, se lo llama en astrología tradicional. ¿Por qué es maléfica? Porque de alguna manera trae todo lo que cargamos del pasado. Ahí están
representadas las experiencias del pasado. ¿Y por qué está ahí representadas? Porque es nuestra zona de confort, porque es lo que ya sabemos hacer, de alguna manera es lo que ya, cómo vinimos, cuál es la información que tenemos. Esa es y la cabeza del dragón, en cambio, en la astrología tradicional, se relaciona con algo benéfico. En cambio, en astrología moderna, en astrología psicológica, que es psicológica, humanista y todas las bandas que se derivan de por ahí, se habla de que la cabeza, de que la cola del dragón, sí, es nuestro pasado, de dónde vengo exactamente, y la cabeza del dragón es hacia dónde debo ir. Entonces, estas alineaciones y estos eclipses precisamente nos dan esa información, nos dan una información nos muestran información que es un potencial para nosotros de desarrollo. Nosotros, con nuestro libre albedrío, no podemos tomarlo o dejarlo. Como les había comentado, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Si no, podemos seguir. Como les había comentado, actualmente, desde el año anterior, los ejes han cambiado. Estamos actualmente en el eje Tauro-Escorpio. Estos ejes vuelven a estar presentes más o menos, como les decía, hace 18 años. Entonces aquí, de forma práctica, en la vida de cada uno y cada una, puede analizar de entrada, ¿qué pasó en mi vida hace 18 años? Puedo ponerme a pensar, ¿qué pasó en mi vida hace 18 años? ¿Qué es lo que ocurrió? Alguna situación? Por ejemplo, hay personas que, no sé, hay personas que hace 18 años tuvieron un hijo, se casaron, depende, ¿no? Depende, y depende de dónde está esto en su carta natal. Digamos que si es que esta configuración estaría no sé, en casa 8, en casa 12, tal vez anunciaría, por ejemplo, un tema de un nacimiento de un bebé, ¿no? O que hace 18 años nació un bebé. Entonces, la naturaleza de los eclipses es cíclica, la naturaleza de estos despertares que son los que nos traen los eclipses, o sea, esta energía de despertar, de darnos cuenta, de mirar qué es lo que, un potencial, ocurre ocurre cada 18 años en las mismas casas y en las mismas casas. Entonces, bueno, el eje Tauro-Escorpio refiere básicamente y en su modo más global al eje de la vida y de la muerte. Tauro, que representa el cuerpo, que representa al toro, ¿no? Que tiene este cuerpo tan grande. Y Escorpio, que representa, bueno, desde el escorpión hasta el águila que transmuta. Hablamos hablamos de inclusive un tema de tierra, manejo de recursos, manejo de energía que está en los Tauro. Tauro también es un tema de ir lento, de ir, eh, de ir lento, de ir un poco lento. Y Escorpio, que en cambio es un tema de muerte, de resurrección, de transformación, en su lado negativo, de mal manejo de la energía vital. Estas son las cosas que se están viendo, que se están jugando actualmente en los ejes. ¿Cuántos eclipses tenemos al año? Aproximadamente existen 4 eclipses al año, a veces 6 y rara vez 7. Lo normal, digámoslo así, sería tener 4 eclipses al año. Los eclipses se darán cuando el Sol entre en los signos de los nodos y haya luna llena o nueva. Los eclipses vienen en pares, cuando el Sol hace conjunción al nodo norte y cuando el Sol hace conjunción al nodo sur. ¿Cuáles son los eclipses de este año? Puse aquí uno del 2021 porque me pareció interesante ver cuándo, porque ahí empezó este ciclo. Y ahí también ustedes pueden ver en su carta natal
si es que, por ejemplo, si es que tienen algo en el grado 27 de Escorpio, si es que tienen algún planeta, algo, o en qué casa están, inclusive, porque ahí es cuando se abrió y se dio una probadita de lo que viene trayendo este ciclo. El 19 de noviembre, si es que alguien lleva, aquí es como maravilloso las personas que llevan un diario, por ejemplo, pueden ver y saber, el 19 de noviembre me dieron tal noticia, el 19 de noviembre empecé tal cosa. Es súper interesante, podría llegar a pasar. Entonces, por eso puse esta fecha, porque esta fecha es como la que marca el inicio de este nuevo eje nodal. Entonces, ahí un poco para que miren. Ahora viene el siguiente eclipse, que ya es del 30 de abril del 2022. Es un eclipse de Sol en el grado 10 de Tauro. Este eclipse es de eclipse de nodo, es un eclipse en el nodo norte. Es un eclipse en el nodo norte. El eclipse que tuvimos en noviembre era eclipse en el nodo sur, porque Escorpio está al nodo sur, está como nodo sur y Tauro está como nodo norte. Quisiera conversar aquí un poco respecto a, para que nos demos cuenta del poder que tiene esta información. Acabamos de salir del nodo, de los nodos, de los signos Géminis, Sagitario. Si ustedes se dan cuenta, los Géminis, Sagitario, más o menos entró al momento de entrar en pandemia. Y es súper curioso porque estos nodos, hablemos del nodo sur, que fue Sagitario. ¿Qué representa Sagitario? Sagitario representa las religiones, los estudios superiores, los viajes, la filosofía. ¿Y qué representa Géminis? Géminis representa la comunicación, los estudios más pequeños, eh, el hablar, el comunicar. Géminis representa inclusive como una dualidad. Esto representa. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la característica más básica que nos pasó durante el tiempo de pandemia? Primero, a nivel de hábitos, quisiera que se acuerden, ¿qué es lo primero que nos dijeron cuando empezó la pandemia? No sé si alguien quiere prender su micrófono y decirme. Que laváramos Taparse la las boca. manos. Exactamente. Entonces, llevar el cubreboca, hay muchas formas de decirlo, acá lo decimos mascarilla. Entonces, una de las primeras cosas que pasaron con la pandemia fue cubrirnos la boca. Y no salgas de tu casa. Ya, vamos a eso. La primera, cubrirnos la boca. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos comunicarnos normalmente. Aparte de esto, entonces primero, eso fue clarito y de una fue un tema del nodo norte, Géminis. Estaba involucrada la comunicación. Pero aparte nos dijeron, ya no pueden ir a sus lugares de trabajo. Tienen que estar sentados en un computador, que esto es muy Géminis, mirando una pantalla con un montón de ventanitas que es un Zoom, que eso es más que Géminis, eso es Géminis puro, estar frente a una pantalla mirando muchas. Hubo un boom, si se dan cuenta, un boom del nacimiento del podcast, un boom del nacimiento de gente queriendo comunicar algo. Hubo un nacimiento también, no sé si a ustedes les pasó, pero al menos al principio de la pandemia, como que toda la gente quería estudiar de todo y hacía un montón de cursos. Eso es Géminis. Hacían muchos cursos. Entonces, todas esas cosas son lo que nos fueron pasando en la pandemia. Ahora también es un tema de que incluso, por ejemplo, Géminis son los niños durante la época de la pandemia. El tema de las nuevas pedagogías con niños tuvo un auge también. Eso fue también muy importante. ¿Y qué pasaba en cambio por el otro lado? No podíamos viajar, ¿no? Los aeropuertos cerrados. ¿Qué son los aviones? Sagitario. No podemos movernos, Sagitario. No hay cómo viajar, Sagitario. El tema
el tema de todo lo que se provocó con la pandemia, con esta dificultad de moverse, sobre todo a nivel por vuelos, todo eso fue un tema de la caída de Sagitario en nodo sur. Entonces, ahora, estos tránsitos que tuvimos durante este tiempo de pandemia que ya pasamos, son similares a lo que pasó en el año 2001. ¿Qué pasó en el año 2001? El 11 de septiembre del 2001 se da la caída de las Torres Gemelas. Con la caída de las Torres Gemelas, ¿qué pasó? Hay un quiebre en la caída de las Torres Gemelas, que los vuelos a partir de ese momento tienen que tener completamente otras restricciones y regulaciones. Tiene que ver exactamente con lo que pasó recién. No podían viajar, no se podían movilizar, había miedo por cosas externas, había miedo de enemigos externos, etcétera, etcétera. Eso pasó en el año 2001 y era cuando el nodo sur estuvo en Sagitario. Igual, en ese tiempo hubo el miedo a esta bacteria que colocaban en algunos sobres, que era el anthrax, estos virus que igual trataban de alguna manera de viajar. Entonces, los ciclos se repiten. Nuestro libre albedrío es el que hará que nosotros podamos evolucionar con la información que tenemos y tratar de ir mejorando y transmutando y viviendo la mejor cara de cada una de estas experiencias. En este momento estamos en eje Tauro-Escorpio. Desde hace un tiempo se está viendo ya acabamos el tiempo de pandemia, que nada es coincidencial, por supuesto. Como ya cambiamos el tema de pandemia, ahora entonces todos queremos abrazarnos, queremos vernos, queremos estar presentes. Eso es Tauro. Tauro es estar presentes. Como estamos muy poquito recién hemos tenido un eclipse, que fue un eclipse en realidad solo de inicio, de probadito, porque luego tuvimos aún un eclipse del eje anterior. Todavía estamos recién entrando en esta etapa de a poquito. Pero lo que sí podemos ver es el tema del auge sobre el cuidado ambiental. Ahora es cuando se debería ver con el nodo norte en Tauro. El Tauro simboliza también la naturaleza, los animales. Entonces, con el nodo norte en Tauro deberíamos tener un auge en el cuidado ambiental, debería haber un auge en el manejo de lo que como, es decir, en más veganos, más vegetarianos. Esa sería, y ojalá fuera, la tendencia. Y por otro lado, con Escorpio atrás, como nodo sur, podemos ver el resurgimiento. Bueno, aquí hay muchas cosas, ¿no? Con el nodo sur es el manejo de la energía sexual. Desde hace un tiempo se viene hablando de un amplio espectro de preferencias, por ejemplo, de preferencias o de que se va conociendo que las personas no nos identificamos solo como hombre, como mujer, sino que hay un amplio espectro de, de decisiones alrededor de nuestra sexualidad. Entonces, si bien como que la mejor forma sería como trascender esto, ¿no? Trascender. Por otro lado, también se pueden ver como eh, mucha, como mucho desmán en este tema, en el tema de energía sexual, inclusive podría llegarse a ver. Una de las cosas muy interesantes de este eje, justamente yo no mucho vi y que me pareció como, ustedes, si ustedes abren los ojos y van viendo las noticias con esta información que estamos estudiando ahora, podrán ver que hay noticias que ya nos dan toda esta información. Por ejemplo, recién vi en la BBC que decía que están tratando, justo cuando estamos, cierto, esto me había olvidado decirles, cuando habíamos estado en eje Tauro-Escorpio, se hizo la primera clonación de un animal, la primera ovejita, esta Dolly, que se acuerdan que clonaron, se hizo justamente en el eje Tauro-Escorpio, cuando estábamos hace 18 años en el eje Tauro-Escorpio. Hay algo que yo vi recién y que me pareció
y que fue así como que dije, esto es impresionante, fue que están tratando de simular vientres maternos. Están tratando de simular vientres maternos para que las mujeres ya no seamos necesariamente las que tenemos que llevar a niños y dar a luz, sino que existen como unas, están generando, no están estudiando y generando como unas cápsulas de donde podrían, como podrían desarrollarse los niños. Entonces, así como que las mujeres ya no tendríamos esa labor de, de dar a luz. Eso me pareció súper interesante y es un tema no positivo desde mi punto de vista, por supuesto, no positivo, pero es un tema que tiene que ver con este eje Tauro-Escorpio, porque eso es Tauro, el cuerpo, el sacar el cuerpo del cuerpo, de hecho, y tiene que ver porque Urano está precisamente en Tauro. Entonces, es esta revolución de las cosas en Tauro. No es lo mejor, pero vayan viendo que hay estas noticias, ¿no? Hay muchas noticias de animales, por ahí vayan viendo noticias de animales, noticias de todo esto. Y eso puede ser como bastante interesante. Ya, bueno, habíamos dicho que para qué nos sirve esta información. Entonces, esta información sirve para analizar mis propios ciclos, para analizar mis propios ciclos. Si es que, eh, si es- hay que analizar la carta primero. Si es que yo tengo, si es que yo tengo nodo norte o nodo sur en los ejes, estoy teniendo un retorno nodal, puede ser inverso o puede ser exacto. Las personas que tienen alrededor 18 años o 36 años en este momento estarán teniendo un retorno nodal exacto. Las personas que están teniendo 9 años o 20, 18 más 27 años aproximadamente estarán teniendo un retorno nodal inverso. ¿Para qué nos sirve esta información? Nos sirve para saber que, por ejemplo, si yo tengo el eje, si mis ejes nodales son Tauro-Escorpio, eso quiere decir que mis ejes han retornado al punto donde estaban en el momento de mi nacimiento y me están haciendo conjunción. Los ejes van a hacer conjunción a mis ejes natales. Eso quiere decir que si estamos hablando, perdón, si estamos hablando de cambios, de cambios en nuestra identidad, de cambios en nuestras necesidades, estamos hablando de que las personas que tengan esos retornos nodales, los cambios deben ser, eh, deben ser, es muy probable que vayan porque vayan y en la misma casa y ocurrirá en la misma casa que cuando nací. Para eso es muy importante. Ahora, si quieren, hacemos un ejercicio con, 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 con la carta. Quería comentarles algo que es súper importante. Justamente leía esto que me pareció súper interesante, que decía, la astrología y el reloj de este tiempo de guerra. La astrología no es más que un reloj que nos muestra un posible recibir futuro basado en los hechos del pasado y la promesa de atravesar ese futuro de una manera nueva para no volver a repetir mañana el error de ayer. Los tránsitos a venir de este 2022 son casi idénticos a los que teníamos 168 años atrás, cuando sucedía la guerra de Crimea. La guerra de Crimea fue cuando Rusia invadió el Imperio Otomano. Es más o menos, es una calca de lo que está pasando actualmente. Rusia invadiendo Ucrania. El nodo norte, que es un punto climático por excelencia, el cual se cobrará en 8 o 9 años cuando el nodo sur esté transitando por ahí, pero para el que lo veamos claros, el nodo norte en ese tiempo era Escorpio y el nodo sur era Tauro. Y en ese momento sucedió la crisis de Crimea entre Ucrania y Rusia. Y entonces el asunto es, ¿qué va a pasar ahora? En ese tiempo se sembró esa energía. ¿Volvemos a sembrar esa energía? ¿O es posible transmutar esa energía? Es imposible decir,
que no existen ya barreras, que no existen, ¿cómo es? Límites entre países, que no existe, que eso no es importante, sino que es importante algo más allá. Y justamente el tema es que en los Urano y Marte se cruzan por primera vez en agosto del 2022 en 167 años. Se van a cruzar nuevamente Urano y Marte. Entonces, la astrología es cíclica. ¿Qué hacemos con esa información? Tratar de no repetir las mismas cosas que nos pasaron anteriormente. Y para eso tenemos que hacer ejercicios de atención plena, de conciencia en el presente, porque es la única forma de poder salir de estos ciclos, de saber qué es lo que me pasó hace 19 años y ver la forma de no replicarlo. Listo. Entonces, ahora, no sé si alguien, por ejemplo, para poner un poco a la práctica, este tema de los eclipses. Podría mostrar como una carta para que veamos dónde están los ejes y qué representan. O a su vez, si es que tienen sus cartas a la mano, podríamos de alguna manera, sin hacer una interpretación personal, pero de alguna manera sí dando información sobre cómo poder leer lo que está pasando en nuestra carta con estos nuevos ejes. Esto es interesante que le saqué en la presentación de María Blaquier. Ella dice que en diciembre de 1983, el nodo norte, esta es la carta de Argentina, y es el retorno de la democracia argentina. El nodo norte hizo conjunción al nodo norte, digamos, original, tal, y es partir. Y justo en esa fecha se dio el retorno de la democracia argentina. Son estos temas que son como bastante interesantes de lo que podemos ir leyendo del cielo, ¿no? Entonces, bueno, si no, podría mostrarles una carta. Bueno, yo puedo poner mi carta si no hay se anima. Perfecto. Bueno, a ver, permítame tantito para bajarla. Sí, sí. Sí, yo también me apunto, está interesante. Aunque ya más o menos sé que no hay mucho futuro, pero a ver qué me dice. Ah, algo más que quería leerles, espérenme. Estoy aquí, tratando de buscarla. Ya, justamente quería leerles esto de aquí. Espérenme. Que encontré. O si gustas, Fernando, le paso la mía que ya la tengo aquí mientras la buscas. No, iba a leer algo, dijo. Ah, perfecto. Sí, ahora voy a leer algo, espérenme. El maestro eterno de la Ferrier dice en el propósito psicológico 33, por ejemplo, la primera vez fue el 12 de noviembre de 1919, cuando mi familia dejó París, donde estábamos para venir a Bruselas. El segundo aspecto sobre mi ascendente fue el 12 de noviembre de 1928. No hubo para mí cambio positivamente, es decir, que yo no cambié de país o de situación, sino que fue mi padre que se fue para el Congo, alejándose de mí, eclipse sobre el ascendente, o sea, el padre eclipsándose, tomada de nueva individualidad de un modo. El 12 de noviembre del 47 fue otro aspecto positivo, es decir, un cambio directo para mí, el cambio de país, dejando otra vez mi patria para otro lugar y naturalmente cambio de personalidad cada vez. Me parece que por esta época es la que él llega a América y forma la Gran Fraternidad Universal. Entonces se puede resumir que en consecuencia que el próximo eclipse sobre mi ascendente en 1966 será de influencia negativa otra vez.
Él tiene el maestre tiene una influencia de la astrología tradicional, por eso habla de cosas buenas y malas, o sea, de maléfico y benéfico. Pero es interesante porque justamente, el momento en que un eclipse que tiene un eclipse sobre su ascendente, se forma la gran fraternidad, él viene a formar la gran fraternidad universal. Entonces, nada es como coincidencia, son los tiempos que deben ser. Yo recuerdo que en el periodo anterior, de los nodos anteriores, yo tengo una amiga que es muy cercana a mí y ella me decía, veía su carta, ¿no? Entonces, y era impresionante porque justo en el momento de un eclipse, al poco tiempo, ella conoció a una persona y en el siguiente eclipse se alejó de esa persona y en el siguiente eclipse fueron a vivir juntos. O sea, pero ellos no sabían, o sea, no sabían de los eclipses como para decir, están rigiéndose los eclipses, no, pero los eclipses pueden darnos estas claves de nuestra vida. A ver, si tienen ya la carta, podemos ir. Sí, ya la tengo. Si me das chance de compartir, por favor, Ya tienes eso, Fernando. bueno, comparto. A ver, ¿se ve aquí? Sí. Sí. Bueno, aquí tiene unos tránsitos, pero no le hacemos caso a los tránsitos. A ver, lo voy a arrimar al centro. Eso. Espérame tantito. Déjame, bajarla de los tránsitos. Esta es carta natal, ¿verdad? Es carta natal, sí, ¿verdad? Ahí Y está. es posible ver con tránsitos, Ah, pues sobre todo sí. dónde estarán los nodos. Ah, bueno. Entonces lo corrijo. A Sí, ver, ahora ahí. puedo mostrarles a mí. Bueno, a ver, aquí está. Ahí está. Permíteme tantito. Déjame Sí, sí. moverla al centro. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Bueno, adelante. A ver. Bueno, esta es la carta de Fernando. Fernando, acabaste de pasar recién por eclipses sobre el ascendente, ¿no? Eclipses, de hecho, solar sobre el ascendente. ¿En qué fecha Perdón, fue eso? eclipse de nodo sur. ¿Eso, ¿Cómo? eso cuándo fue? O sea, esto ya pasó, ¿no? De hecho, ahora mismo, no sé si pasaron cosas contigo, bueno, porque tienes en el ascendente a Sagitario. Sí, Ajá. Entonces, justo hasta hace 18 meses empezaron los eclipses en el eje Géminis-Sagitario, y que esos eclipses te dieron en el ascendente y en el descendente. Pues no tiene que puede haber ser. sido cambios. ¿Sería en el ascendente o sería en la casa 12? También, o sea, en las dos, pero, a ver, o sea, de leyes en ¿En, las dos, en- pero en qué fecha fue el eclipse? fueron varios. Tendría que ver, ahorita no tengo, déjame ver si las fechas. Ah, ok. Ahora te digo, sí tengo. Acá está. A ver, pero es interesante porque es justamente en las áreas del yo y de los demás, ¿no? Pero ya, ahora voy a decir algo, sino que voy a Si me buscar. das la fecha del eclipse, entonces yo te digo qué posición estaba el sol, en qué año fue eso. Ya te digo. Ay, ¿dónde están los eclipses? Se me perdieron. A ver, el primer eclipse, acá. A ver, este es
En Géminis, el 30 de noviembre del 2020. No, pero 30, vamos uno más presente. Espérame. Ah, ¿dónde está? 5 de junio del 2020. 5 de junio 2020. Ese fue eclipse El sol del umbral estaba, de luna. el sol estaba a 15 de Géminis, opuesto a mi ascendente, En 15 de Géminis. y la luna 15 de Sagitario en el ascendente. Ese eclipse fue partir a la luna. Ese eclipse, de hecho, ese eclipse fue partir a la luna porque el eclipse del 5 de junio del 2020 se dio en el grado 15,34. Sí, yo tengo el ascendente a 15 grados Sagitario, y Entonces entonces fue partir al ascendente. la luna estaba en el ascendente y el sol en Géminis a 15 grados. Bueno, entonces, ¿qué pasó? 15 de junio 2020, hace 5 2 de junio. años. 5, 5 de junio. 5. Sí, está bien, 5 de junio 2020. Ujú. Más bien ahí sería interesante si nos puedes comentar qué pasó el 5 de junio del 2020. O sea, ¿qué pasó o qué ha venido pasando con respecto a la vinculación con los demás y al descubrimiento del proyecto propio inclusive? ¿Por qué? Porque aquí es interesante mirar en la carta de Fernando que no sé en qué grado está exactamente Mercurio, ¿no? Porque Mercurio, Mercurio está a 10 grados de Géminis. si está a 10 grados de Géminis, eso quiere decir que igual estuvo involucrado en el eclipse. Entonces, no sé si durante este tiempo, cuál fue la forma de comunicar tu proyecto de vida, que en este caso es, yo entiendo que tú enseñas, cuál fue el cambio durante este tiempo justamente en la forma de enseñar, en la forma de salir hacia La, afuera. la pandemia, ¿cuándo empezó? ¿En La ese pandemia año? empezó no, en marzo del 2000, claro, en marzo del 2020. Ujú. Bueno, yo en estas fechas de junio empecé a dar cursos en Online. línea. Sí, exactamente. Y eso tal vez provocó porque estamos hablando de que estaba Nodo Norte acá, provocó una resistencia interna. Sí, claro. Ok. Me obligaron a darlos porque pues una alumna me lo pedía y y yo pues al fin Tauro me cuesta mucho trabajo, muy fijo, tengo muchos planetas así lo fijo, Ujú. ahí puedes ver, entonces me costaba mucho trabajo iniciarlo y entonces ella lanzó la publicidad y entonces ya estando echando la publicidad, bueno, pues ya lo que hice primero fue mejorar un poco el cartel, ajusté las fechas a lo que me convenía y ya me lancé. Y tuve 30 personas en ese curso. Genial. Y entonces ya yo empecé, entonces dije, ahora tengo que dar otro, que sean 2 a la semana, luego 3, luego 4 y ahorita tengo 5, de lunes a viernes tengo 5 clases. Y económicamente me fue muy bien. Ahí empezó. Ajá. Eso. Entonces, ahora, un poco con las palabras mismo de Fernando. Primero, aquí para que veamos, entonces, para que veamos las demás personas. Lo que hemos dicho es que Fernando tenía los ejes nodales en las casas, bueno, las tiene compartidas, ¿no? Tiene casas 6, 7, 1 y 12, ¿no? Estamos hablando de Géminis y estamos hablando de Sagitario, ¿ya? El asunto con el eclipse que le acabo de decir es que en ese caso, este eclipse le caía exactamente partir al descendente, a la forma de vincularse con los demás. Esto ha hablado de, bueno, obviamente se habla de parejas, socios, pero en la casa 7 también, y en la casa 6 es cambio de hábitos, ¿no? Ojo, cambio de hábitos. En la casa 6 en la forma en la que él se comunicaba por Mercurio. Entonces es súper interesante porque, claro, obviamente que esto iba a generar
de alguna manera resistencia. Pero, ¿qué hubiera pasado si, y Fernando dice algo importante, y me ha ido bastante bien económicamente? ¿Qué pasa cuando nosotros, a pesar de que nos generan como resistencias, porque obviamente nos va a generar resistencia a los cambios, qué pasa cuando los hacemos y los perseveramos y nos dejamos fluir? Lo que pasa es justamente es que seguimos persiguiendo la misión que tenemos y por ende las cosas, el resto de cosas fluye y se acomoda. El tema económico, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si Fernando se resistía y decía que no, y no quiero sacar cursos en línea, porque en línea no me gusta, quiero presencial? Y entonces muy probablemente todo eso no hubiera estado del todo alineado y entonces muy seguramente tal vez no le iba bien. O habían otras cosas que le tocaban vivir para que realmente se dé cuenta que eso es lo que tiene que hacer. Entonces es más fácil como dejarnos fluir. Ahora, ¿qué pasa con Fernando ahora? Fernando ahora, en cambio, tiene, los ejes están, ya cambiaron y el siguiente eclipse, que de hecho ese sí lo teníamos en la presentación. Déjame ver, es en abril. Le va a caer el 16 de mayo y el 19 de noviembre para Fernando. Le va a Y caer el esos 30, dos. ya, entonces veamos exactamente, a ver, Cecilio ya hizo el del 16 de mayo es un eclipse de luna llena en el 25 de Escorpio. Es acá. El 25 de Tauro. De Escorpio, que claro, sería al frente en el 25 de Tauro, que ahí tiene el sol, ¿no? La salud, casa 6 y casa 12. 30 de abril en Tauro. No, de mayo. Dijo. Ahí no, es que el 30 de abril, en cambio, es en el 10 de Tauro. Ah, ya, ya. A ver, vamos con el 30 de abril en el 10 de Tauro. Estamos por acá, ¿no es cierto? Estaría el En eclipse Marte. desde Tauro. Con Marte. Con Marte, ajá. Le haría una conjunción a ese Marte, ¿no? En Tauro, en casa 5. A lo mejor me encuentro una novia, casa 5. Sí, No, a lo mejor. O sea, aquí más claro es, si es que hay la novia, si es que hay la, no, aquí más claro, si hay la novia hay que hacer algo, porque aquí Marte dice hay que hacer algo, o sea, nada de No, que mejor no estamos. salgo de mi casa. Porque ese Marte lo que va a decir es aquí hay que hacer algo, ¿no? Aquí, si es que hay novia Algo de creatividad. sí, la puede ser un creatividad. proyecto nuevo también. Oye, pero a ver, espérame, regresando un poquito al anterior. Nada más te hablé de lo económico, pero también ahí, por ejemplo, empezaron algunos problemas de estrés que fueron acrecentándose y en diciembre tuve un estrés fuertísimo que tuve que tomar medidas extremas y hacer cambio de domicilio y muchas cosas porque estaba muy fuerte. O sea, sí, o sea, el que pasa es que cae sobre el nodo sur, estaba justamente en la casa 1, o sea, sí está en la casa 12 también, o sea, es que está justo casa 12, casa 1, como en el medio entre la vida y el más allá. Entonces sí, o sea, lo que pasa es que o sea, por eso dije, este eclipse, los eclipses sobre el nodo sur deben haber sido súper duros, fuertes, porque están en el ascendente y en casa 12. O sea, primero que tienen que haber removido cosas muy inconscientes. Deben haber removido cosas muy de la memoria, muy de la memoria más primitiva. Tienen que haber movido eso. Junio. Y la fe. Yo quiero comentar algo. Los eclipses en Sagitario, en cambio, sí. Los eclipses en Sagitario fueron el 14 de diciembre. Ese, por ejemplo, 14 de diciembre del 2020 fue un eclipse total de sol. Eso ahí, el 14 de qué? ¿De septiembre o diciembre? Diciembre El 16 del 2020. De diciembre, el 16 de diciembre me tocó dar la clase sustituyendo a otra compañera que no pudo dar. Y ese día,
yo no había dormido y tuve, durante la clase fue que tuve una estrés fuertísimo. Y el 16, fíjate. Y entonces fue muy Sí, fuerte, fue muy fuerte. sí, eso que acaba de decir Héctor también es interesantísimo porque Quirón está en casa 12. Ajá. Quirón está en Este, casa 12 y el eclipse le hace conjunción a ese Quirón. Entonces, em, Días antes. creo que, sí, creo que habría mucho que hacer con tema de, no sé si en algún momento ha habido un proceso terapéutico y si no, creo que era momento para hacer un proceso terapéutico para justamente activar a ese quirón, ¿no? Activar ese quirón sanador, porque al final quirón lo que te está diciendo en la casa 12 es la sanación viene de tu inconsciente. Tu sanación y tu forma de sanar viene de tu inconsciente. Sí, tengo muchos años que estuve haciendo terapia y ahora hasta me formé como terapeuta y me doy cuenta, cuando me sucede algo, pues hago mis terapias, ¿no? Y Y, y esta bueno, formación, ¿cuándo terminaste? cuando terminó, oye, pues precisamente fue en el 2020 que terminó, Sí, pues, sí tiene mucho que ver. Y claro, obviamente por el eclipse abril, por sigue ahí así. sacando, ¿no? Sí, por abril 2020 terminó la formación, fíjate. Sí, yo quiero exactamente. comentar algo, Sí, sí, sí. bueno, está el eje Géminis-Sagitario. Y bueno, Ya no se oye, Cecilio, o no oigo yo. Está con la señal un poco corta. Se congeló de tanto calor que hace. Fernando, visita un astrólogo. Un astrólogo, pues sí, porque yo tensión, soy tensión. profesor apenas. Sí, y además también Mercurio, que es el Cecilio, regente de... Cecilio, no se escuchó casi nada porque te congelaste desde el inicio, de que empezaste a Sí, hablar. a ver, ¿me escuchan ahorita? Sí, Sí, ahorita repite sí. de nuevo todo, por favor. Ok, es que el eclipse cae en aspecto partil Géminis-Sagitario, ascendente-descendente. Sagitario o la casa 1 tiene que ver con cuestiones del cuerpo, cuestiones de salud. El regente Júpiter cae en la casa 2, nos habla de ingresos por cuestiones que ya comentó Paola, en el signo de Acuario, quiere decir con actividades referentes a astrología. Pero a su vez Júpiter hace cuadratura con Marte, esto nos implica tensión o dificultades en cuestión de aprendizaje. La casa 5 tiene que ver con enseñanza. Y Mercurio es regente de la casa 7. Entonces, que esté en la casa 6, esto implica desgaste o tensión del sistema nervioso. Nada más era eso. Nada Gracias. más esa brillante interpretación de Cecilio. Pero, pero sí, o sea, tal cual. Ahora, bueno, y yo tengo que desconectarme ya mismo porque justo tengo una reunión. Ay, es que desde, había dicho el día de hoy es complicado, pero ahora el eje está como mencionamos, ya eso es lo que pasó y probablemente de lo que pasó ya podemos ver y aprender y ahora en cambio, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos hablando de casa 5, casa 6 y por ende casa 10 y 11. Con Tauro, no. A ver, Escorpio ¿Cómo? casi todo en casa 11, ¿no? Casa 5 con casa 11. ¿Eh? Lo que pasa es que tienes un poco también de Tauro en casa 6. Ah, ya. Ajá, entonces sí es importante, por ejemplo, aquí de ley importantísimo, tienes, bueno, a Venus, al Sol y a Marte. Importantísimo a tomar acción sobre temas del cuerpo. Yo diría eso, tomar acción sobre temas de la salud, por ejemplo, tomar acción sobre temas del cuerpo. ¿Por qué? Por Tauro digo temas del cuerpo. Entonces, tomar acción sobre temas de salud, es decir, hacer exámenes, ver todo, revisar temas del cuerpo. Y por el otro lado, que está Escorpio en casa 11, ahí no hay aspectos, pero sí, obviamente están, o sea, no hay planetas, perdón, pero sí, ahí no hay planetas, pero sí, acá en el nodo norte es donde hay que trabajarlos más. Habría que ver con los eclipses, si es que ya vimos que a Marte entonces puede haber una energía en efecto creativa, una,
una energía creativa, pero de acción, ¿no? Es una energía en la que hay que actuar, ajá, por ese Marte. Y al Sol, porque el Sol está ahí en ese Tauro, o sea, sí puede haber un reseteo en lo que, en mis hábitos, porque justo está ¿Eso en el cambio. cuándo va a ser ese eclipse? El eclipse, este eclipse probablemente sea el de 16 de mayo, en el 20, no, pero ese es el 25 de, ajá, ese le da en el 25 de Escorpio, que estaría al frente. Pero entonces el 16 de mayo. El de 16 de mayo del 2022 está en el grado 25 de Escorpio, Ajá, que ese estaría opuesto al Sol, de lo que veo. sí, 25 de Tauro, sí. Pero el nodo está a 22 grados de Tauro el día 16 de mayo y el Sol está a 25 de Tauro. No coincide. Para Fernando sería 8 de noviembre. El 8 de noviembre es un eclipse de luna llena en el 16 de Tauro. Un eclipse de luna, pero en el 16 de Tauro. 5, 16, justo como en el Sol. Ese eclipse de luna también le da al Sol. O sea, sí es un periodo para mí de revisar los temas de la casa 5, de la casa 6, que tendrá, bueno, no sé, hijos, relación con hijos, relación con proyectos, generación de proyectos nuevos alineados como ahora, bueno, al eje Tauro-Escorpio. No sé, expresión individual, pero como también está sobre casa 6, y casa 6 sí es un tema un tema de los hábitos y cómo los hábitos nos dan salud. Entonces, a la final, ahí también hay que ponerle atención al cuerpo, porque si está el Tauro, que es el cuerpo, en la casa 6, que es la salud, entonces es ponerle atención al cuerpo. Oye, y entonces en Géminis, ¿la atención dónde tiene que ser? Mental. Mental. Bueno. Pues gracias, te felicito, está muy interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, me gustaría obviamente quedarme un rato más conversando, pero en realidad no puedo porque tengo que conectarme a algo más. Pero ha sido un gusto y nada, de cualquier cosa estoy a las órdenes. Una pregunta nada más. ¿En cuánto en grado de tolerancia de la orbe? No se me escucha. De los eclipses, Sí, sí. debería ser menos de 19 grados, debería ser. Para Ok, que sea. ok, yo lo tengo en la casa 7 del matrimonio, ahí me va a chocar la energía y tengo que actuar con Pero eclipse solar o lunar. ambos. Hay mucha dinámica ahí. ¿Tienes conjunción de los nodos o qué? ¿Cómo los dos? ¿Por qué va a ser? Bueno, no tengo conjunción de los nodos, pero sí, lo que sí tengo ahí Júpiter a 29 grados de Escorpio, Marte a 22 grados de Escorpio. Habría Sí. que ver porque depende de qué tipo de eclipse, Los eclipses solares se relacionan con energía yang, energía masculina. Entra, sale algo masculino, puede ser personas, podrían ser personas, y y los eclipses lunares, en cambio, se relacionan con energía femenina. Entonces ahí habría que ver esa parte. Sino que en verdad me tengo que desconectar, pero no sé si Cecilia, tú tal vez me puedes ayudar respondiendo estas preguntas. No te preocupes, aquí atendemos al grupo. Muchas Eso. gracias. Muchas gracias. Paula. Gracias, Paula. Perdón, Gracias, muchas Paula. gracias. Un gusto siempre. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, de lo poco sustancioso. Bueno, Bien, si pues, hay sí. preguntas, ¿verdad? Pues aquí las atiende Cecilio. No, de lo que decía Ruth, por ejemplo, no sé qué decías, pero a ti te impactaría, por ejemplo, el eclipse de luna del 19 de noviembre para este año. O sea, estaría algo, no sé si tu sol o tu luna a 27 grados de Escorpio. Bueno,
Una duda primero. Yo entendí que si tengo cerca del eclipse, podía generar una energía. Después ya cuando el profesor Fernando intervino, ahí me confundí si tiene que ser el nodo norte o nodo sur para que se haga eso de energía. Esa era mi De duda. todos modos, mira, si está De pegado todos al nodo norte, impacta al nodo sur porque va a estar en oposición. Ok. Si está en cuadratura con un nodo, va a impactar en cuadratura con el otro. Si está en quincuncio, va a impactar con uno y en trígono con el otro. Lo que sí sé es que tengo el dispositor a Júpiter, entonces Júpiter es el mayor dispositor en la casa 7, entonces ahí va a mover todas las energías del stellium que tengo ahí, en este caso en la casa 7. Sí, así Pero es. ¿qué nodo lo tienes en la casa 7? Ah, ok, esa era mi pregunta. No tengo ningún nodo. Tengo nodo sur en la casa 4 y el otro en la casa 10. Entonces no impacta, me imagino. Entonces no va. Ay, me salvé. Yo le preguntaría a Héctor Marino que nos dé su opinión, porque veo que también tiene mucha información sobre los eclipses y tiene experiencia. Héctor, si nos quieres platicar. Gracias, maestro Cecilio. Creo que no está Héctor. Sí, No, tal no vez puede. podríamos organizar una plática sobre lo que son los eclipses y los ciclos lunares, ¿no? Más bien, Francisco, una clase, pero con las cartas de los diferentes asistentes, pero también preparar con las fechas, para que yo de casualidad me acordé de las fechas, pero no es fácil acordarse, ¿ve? Y también como una tarea de ir anotando lo que nos va a pasar, pero pues más que es como un curso eso, porque saldrían muchas posiciones, muchos ejemplos y para diferentes personas. Oye, qué barbaridad. Bueno, pues ya nos dejó una tarea buena, Paola, ojalá ya nos pueda dar el curso. Gracias. Sí, Yo quiero comentar algo. Cuando yo expuse el tema no recuerdo cómo se llama el tema de las ciudades y los países, yo saqué el eclipse solar para la pandemia. Y ese eclipse solar cayó precisamente en Wuhan, China. Y después les mencioné cómo la umbra la umbra es la influencia más fuerte del eclipse, cómo impactaría. Y entre esa parte de la umbra estaba Italia. Italia fue donde resurgió en los primeros meses en gran cantidad la pandemia. Entonces, si pueden ver esa grabación de esa exposición que puse, ahí les puse el eclipse. Les puse la cartografía del lugar de donde cae el eclipse, para que lo chequen. Ahí están en los archivos que tenemos de la Escuela de Astrología. Era todo. sí, miren, también comentarles que cuando sucedió el eclipse allá en enero, y si vino lo de la pandemia, hizo aspecto con Mercurio y en la casa 6 en Estados Unidos, y entonces algo muy dramático, porque bueno, Mercurio es la comunicación y luego la casa 6 la salud. ¿Y qué pasó en Estados Unidos? Empezaron a escasear el papel higiénico. O sea, la gente fue y acabó con todo lo que fuera papel higiénico, todo, papel del baño, servilletas, o sea, como que entró la histeria por esa parte de la salud. Y los astrólogos decían, es que es Mercurio en la casa de 6 que la gente está haciendo almacén, ¿no? Claro, en esas épocas todavía no se sabía los alcances de la pandemia. Bueno, este tema es muy bonito, los eclipses, retomando lo que decía Paola, bueno, pues son ciclos. Y lo que yo les preguntaba, el efecto, ella, bueno, mencionó 2 años, pero hay astrólogos que te dicen que si, por ejemplo, como si es un eclipse lunar, puedes tener ahí un amorío de repente y el efecto ese es para toda la vida, si va a haber un niño de por medio, una niña. Entonces, mucho cuidado con los eclipses, o sea que hay que estar atentos, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo. Sí, que es importante aquí ver los tránsitos de los nodos, tomar en cuenta y observar lo que nos sucede, porque
pues vemos la importancia que tiene, ¿verdad? Entonces, sobre todo en puntos muy claves, sobre todo en los ángulos y en las casas kármicas. Entonces es muy importante observar eso para estar y prever, estar prevenidos. Gracias. Sí, y también distinguir los nódulos, ¿verdad? Está el norte y el sur y cada uno tiene su función. Muy importante en la carta natal. Sí, pues ojalá y luego podamos hacer algo porque también los ciclos lunares juegan mucho. Bien, pues Sí. para despedir la transmisión, Fernando, Cecilia, adelante. Bueno, yo recuerdo que Miguel, hermano de Chelón de Brasil, Felipe Ormonde, trabaja mucho con los nodos. Él es astrólogo profesional allá en Brasil y y también otro gelón que también que trabaja mucho la astrología es Paolo Brambilla, y también ellos interpretan la carta a través de los nodos, o no más que interpretar, ven una carta y te empiezan a hablar de lo que estás viviendo de acuerdo a los nodos. Me parece muy interesante. Ojalá los pudiéramos invitar, que nos den una clase o algún curso, a ver qué hacemos con ellos. Gracias. Sí, de hecho yo he tomado curso con Felipe Armonde cuando ha venido a México. Pero ya Pues tiene ahí un buen está. rato. Ajá, sí. Sí, y sí, lo explica de una manera muy sencilla. Bueno, pues entonces nada más para invitarlos a la próxima semana. El tema es interpretación de polaridades de las casas astrológicas en tu carta natal. Y lo va a dar la profesora Ariadna A. Vera Alanda. Entonces los esperamos. ¿Cómo se a la llama el misma tema? hora. Interpretación de polaridades de las casas astrológicas en tu carta natal. Bueno, O sea, las polaridades de las casas. ¿Cómo se interpretan? Y me estaba comentando ella que va a pedir 3 cartas. Lo va a hacer práctico como el día de hoy al final. Y los va a pedir a través del WhatsApp del Colegio de Astrología. Claro, que las cartas estén bien, ¿verdad? Que no tengan problemas de que no me acuerdo de la hora o de la fecha, etcétera. Gracias. Para los que quieran entrar al inicio, pues ahora sí que quién sabe cómo los vaya a sortear Ariadna. Bueno, pues por mi parte es todo, nada más avisarles y sigan conectándose. Y adelante, Francisco, si quieres ya y por despedir la favor transmisión. ayúdanos a difundirlo, el simposio, para que se inscriba mucha gente. Sí, Claro. acuérdense Sí, que hasta fin de mes están 800 pesos y después ya serían 900 hasta el día 13 de abril. Pues es todo, ahí seguiremos subiendo publicidad e información del simposio. Muchas gracias, que tengan buen día, buen provecho, buenas noches, un Pax. abrazo. Hasta luego, Pax. Pax. Hasta luego, Yolanda, Cecilia, a todos los que estuvieron Muchas presentes, Estela. Muchas gracias a todos. Buen día para todos. Adiós.